a un episodio más de Más Inspiración. Qué hermoso, gracias, de verdad. Estamos tan agradecidos por todo el apoyo que nos han dado, el compartir nuestros reels, el compartir todo lo que estamos haciendo en Spotify, en YouTube, en nuestras redes sociales en general. Gracias. Y hemos querido traerles a ustedes también a invitados de lujo que nos cuentan una parte de lo que está también en nuestra sociedad, hablando de Santa Cruz del Quiché. Sin embargo, esto también se refleja a los demás departamentos, a la ciudad de Guatemala y por qué no decirlo, también del mundo. Te saluda Isis Sarmiento, Life Coach, y te acompaño a transformar tu vida. Ademar Girón, Neurocoach, te acompaño a hacer tu sueño realidad y a romper tus límites. Pues hoy tenemos un tema muy especial, por eso aquí nos ven todos ejecutivos, formales. Tenemos a un invitado especialísimo y es más que todo el poder entender las profesiones son hermosas y estar en la profesión que uno tiene las habilidades para hacerlo es mucho mejor. Yo creo que cada persona nació para algo. Hay quienes, los artistas, como los hemos tenido aquí, los bailarines, que también los hemos tenido por acá, y también las personas que son masters, aunque no tengan el título como tal, pero me refiero a la capacidad que tienen, que son masters en hacer estrategias, en conectar con personas y eso. Sí, claro. Y el día de hoy estaremos hablando de las 3 actitudes básicas para pasar de emprendedor a empresario. Y qué bueno es poder tener la experiencia, el conocimiento y las habilidades. Claro, y todo eso se une con la poder hablarlo, con poder conectar y todo eso. Sí, y por eso hoy el invitado que tenemos viene desde la parte de la experiencia, desde el conocimiento, ¿verdad? Y las habilidades. Podemos decir un quichelense que ha sumado y que ha contribuido a esta sociedad y que esperamos que el día de hoy también pueda comentarnos bastantes cosas desde sus habilidades para que ustedes también, amigos, tanto emprendedores como empresarios, sigan en su crecimiento y su desarrollo. Pues estamos hablando hoy con Johnny Pineda. Él es un profesional con experiencia en gestión pública y empresarial. Bienvenido, Johnny. Buenas, qué gusto poder compartir hoy aquí con ustedes y bien contento de poder meditar y compartir también sobre algunas enseñanzas y aprendizajes que hemos tenido en la vida. Y qué importante es el día de hoy que podamos aprender sobre estas actitudes y pues vamos a empezar con una de las primeras actitudes el día de hoy. Pues la primera actitud que estábamos charlando y nos encanta esto es, hablemos un poco de la asociatividad empresarial. El ser socio, el buscar, conectar, el trabajo en el equipo, es un tema que para muchas empresas puede ser temeroso, complicado. Y bueno, hay muchos tabús también ahí, ¿verdad? Hay personas que se prefieren asociar de una forma con reglas y todo. Bueno, explíquenos usted, ¿cómo puede ser ese trabajo en equipo en asociatividad empresarial? Hay un concepto que he aprendido en Alemania, se conoce como competencia. Uh-huh. Y es un concepto de colaboración en competencia. Uh-huh. Es decir, pues conversábamos un poco sobre cómo desarrollar un municipio, un departamento, cómo desarrollar un país y cuáles son esos factores. Los factores son bien básicos. Hay 3 actores. El primer actor, que es el actor motor de la economía, es el empresario. El actor promotor de la economía es la autoridad, ya sea local o nacional. Y el usuario final, digamos, de los beneficios del motor y del equipo promotor es finalmente la ciudadanía. Las ciudadanías tienen mucha influencia en cómo se desarrollan las ciudades. Tuvimos ahí la visita en algún momento del presidente Putin cuando la ciudad de Sochi fue, digamos, promovida como candidata. Y él no vino a hablar de lo bien que era como gobernante. Él no vino a hablar también de lo bueno que eran los empresarios. Él vino a hablar de qué tan buena era la sociedad en Sochi y cómo les iban a recibir a los atletas a la hora de llegar. Resulta que la elección fue en Guatemala, yo tuve la oportunidad de participar y ahí, digamos, un momento en donde nos damos cuenta de que los 3 somos muy necesarios para poder desarrollar un país.
Y ahora volviendo a lo que ustedes me decían, en verdad lo importante de querer desarrollar a una sociedad como la nuestra es entender cuáles son nuestros potenciales y a partir de ahí lograr esa asociatividad. Asociatividad siempre pensando en cómo voy a entregar un mayor valor al cliente, al mercado, para poder tener, digamos, su preferencia. El cliente se vuelve como tal en la recompra, no en la primera vez. Cuando hay una nueva compra, entonces ya se vuelve nuestro cliente. Entonces, en la medida que el cliente entiende que hay valor agregado, en la medida que se siente satisfecho, vuelve. Y entonces, hacer negocios en un lugar como Santa Cruz del Quiché se vuelve una excelente oportunidad. Somos en Santa Cruz más de 160,000 habitantes que tenemos la oportunidad siempre y la necesidad siempre de poder buscar productos y servicios. Ahora, en la parte empresarial sí creo que nos falta un poquitito el hecho de lograr una asociatividad porque, bueno, basado en mi experiencia, he tenido la oportunidad de gerenciar un proyecto de USAID en Quetzaltenango y ahora en Huehuetenango, Quiché. Me doy cuenta que los niveles de asociatividad en esos lugares han sido un factor clave para poder crecer y dinamizar más la economía. ¿Y Santa Cruz del Quiché cómo lo ves en esa asociatividad? ¿Se conoce, se desconoce del tema o ya se empiezan a dar pasos? Hay gente muy talentosa, tan talentosa que han podido hacerle frente a la llegada de empresas multinacionales. Algunas de ellas son socias de mi proyecto, algunas otras lo han hecho porque tienen una visión, digamos, bien definida y están dando pasos concretos para llegar allá. Santa Cruz del Quiché tiene una serie de empresarios súper importantes y tanto así que, digamos, somos la primera economía del departamento de Quiché. Sin embargo, cuando ya nos hacemos la comparación con otros departamentos, nos damos cuenta de que hay factores que limitan esa práctica de la empresarialidad y son factores que, digamos, inciden mucho. Hay una medición que Fundesa hace año con año del índice de competitividad local. Lo hace a nivel departamental, a nivel municipal, pero hace una medición a nivel nacional. En el año 2019, prepandemia, estábamos ubicados en el lugar 22, en el último. Huehuetenango estaba en el lugar 21. En la medición del 2021, Quiché sigue en el puesto 22 y Huehuetenango sube al nivel 19-18, creo yo. Entonces, hay algunas acciones que tienen que ver, en primer lugar, con la asociatividad, pero también tienen que ver mucho con ese diálogo franco que debe existir entre los empresarios y sus autoridades. ¿Y cuáles son esos mayores retos que usted ha visto en este tema de la asociatividad? ¿Por qué cuesta tanto? ¿O cuál es la creencia que tienen nuestros municipios? La palabra que usted dijo es muy, muy concreta y es una creencia. Yo creo que tiene que ver con algunos valores culturales. La asociatividad no se da aún ni entre familias. Ustedes conocen algunos negocios, bueno, podría mencionar algunos, pero no quisiera que se molestaran. Yo lo que diría es, algunos negocios, aún siendo familiares, estos se dividen, se separan, no se unen. Y pues bueno, de alguna manera eso resta competitividad porque llegan después otras corporaciones, otras compañías que tienen más experiencia, un producto diferenciado, más marketing y finalmente el no estar asociado hace que ellos pues estén en desventaja con estas otras organizaciones. Entonces podríamos decir que también la parte del pensamiento, porque estamos mencionando esto, de emprendedor a empresario, ¿ha cambiado o cómo estamos pensando como empresarios o como emprendedores? Porque obviamente la experiencia, las capacidades técnicas y formativas tienen mucho que ver para ese crecimiento. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay muy buenas empresas y hay excelentes empresarios haciendo su ejercicio de buena manera. Desafortunadamente no son tantos, ¿verdad? En un departamento donde tenemos un 82-83% de informalidad, significa que el reto todavía está en pasar de ser un emprendedor a un empresario y una vez teniendo la oportunidad de graduarse como tal, pues generar planes de expansión un poco más agresivos, sobre todo porque el potencial que tienen en el departamento y fuera de él es grandísimo. Así que yo creo que ahí hay una excelente oportunidad que todavía no hemos aprovechado. Pero volviendo a la parte de las creencias, yo creo firmemente que hay un ADN comercial, hay un ADN del quichelense como comerciante.
Y en verdad ese ADN lo vemos porque el 96% de la gente que está, digamos, reparando llantas o vendiendo llantas en Guatemala son del departamento de Quiché. Wow. Los comerciantes que tienen tiendas de barrio, estamos hablando de un 85% de gente en la ciudad capital que son originarios del departamento. Principalmente de Santa Cruz, algunos de San Pedro Jocopila, San Bartolo, y ahí tenemos un nicho, digamos, muy importante. Entonces, vemos comerciantes quichelenses en Puerto Barrios, seguramente en Honduras, tenemos amigos conocidos en El Salvador, en todos lados que hay, digamos, un quichelense, hay una oportunidad de comercio porque eso está en las venas nuestras. Entonces, ahora lo que nos toca es cómo nos especializamos para que lo que ya hacemos bien lo podamos hacer mejor. Para creer en que esto que hacemos bien ahora lo podemos, digamos, disponer al mundo de una calidad y con una, digamos, con una cantidad, porque a veces el reto es, nos piden, pero no tenemos chance porque las cantidades que nos piden son muy grandes y el hecho de no estar asociado no nos permite proveer. Es decir, ahí hay un doble reto que tenemos que ir abordando, ¿verdad? Claro, y nosotros lo hemos podido ver en el tiempo también que hemos trabajado, que esa asociatividad también genera un valor que es importante como lo es la confianza. Y cuando nosotros realizamos negocios de confianza, obviamente los resultados son mejores porque alguien nos está recomendando y yo siento esa confianza y seguridad. Y no sé si a ustedes les ha pasado, amigos, que queremos comprar, todos queremos comprar algo porque necesitamos un servicio, algún producto, pero no nos sentimos con esa confianza. ¿Qué podemos hacer para generarla? Yo creo que hay algunas condiciones que tienen que ver con la gestión del territorio y otras que tienen que ver un poco puertas hacia adentro de la empresa. La primera parte tiene que ver con aprovechar el hecho de que Santa Cruz del Quiché resulta siendo el epicentro de las compras de productos y servicios del departamento. Es decir, la gente dice, bueno, algunos escogen Huehuetenango, otros Xela, pero muchos municipios dicen, vamos al Quiché a comprar. Entonces, el territorio tiene que tener condiciones de seguridad para caminar, de seguridad a la hora de conducirnos en las aceras, porque la gente en los vehículos no compra, pero los que van a pie sí. Entonces todavía no hemos encontrado ese punto en donde tenemos que generar mejores condiciones para poder hacer empresa de buena manera. Por el otro lado, también hay, digamos, puertas hacia adentro. Lo que he visto, principalmente yo atiendo en esta zona 112 empresas de distintos municipios en el área de Huehuetenango y Quiché, y hay un factor muy, muy común, la atención al cliente. La gente, es increíble que se queja tanto, no solamente en los restaurantes, en los hoteles, hasta en las panaderías se quejan de eso. Entonces entiendo que necesitamos fortalecer esa parte, tenemos que robustecer esas habilidades blandas que para mí son, digamos, tan importantes y que son fundamentales para poder hacer negocios de buena manera y que la gente mantenga ese ánimo de tomar a Santa Cruz del Quiché como el epicentro de las compras, ¿verdad? Entonces creo que hay dos cosas por ahí. Una parte, la parte territorial, y por el otro lado tiene que ver, digamos, la formación de nuestro talento humano. Y yo escuchaba algo con lo que mencionas, porque hablas de fortalecer todas estas capacidades que son las ventas. Correcto. Porque, o sea, puede haber un gobierno, pueden haber muchos profesionales, pero si no hay comercio, si no se hacen esas transacciones, ¿cómo vamos a subsistir como una sociedad? Entonces es vital entender que todo esto también nos promueve como vendedores y ser un centro en el cual las personas se sientan cómodos, seguros y, como decías, tengan las condiciones para poder hacerlo. Correcto. Sí, me parece que hay un reto de lado y lado. De parte de los ciudadanos también tenemos, digamos, desafíos en la parte del orden, en la parte de la limpieza. Afortunadamente somos la cabecera más segura de Mesoamérica. Significa que tenemos mejores índices, digamos, de seguridad. Tenemos unos índices bajísimos en temas de violencia criminal. Aún estamos por encima de Totonicapán y Sololá. Y a nivel centroamericano somos bien dichosos en ese sentido. Ahora, tenemos que aprovecharlo, porque eso es un valor, ese es un, digamos,
es un diferenciador que podemos aprovecharlo. Y ahí esa nos lleva también a la segunda actitud, ¿verdad? Porque estamos hablando de todos estos datos que son tan interesantes y que lo podamos entender y conocer. ¿Cuáles serían como esos consejos para poder ver? Viendo todo este panorama, así como lo explica, ¿cuáles serían todos esos consejos estratégicos para hacerlo bien? Sí, yo creo que tenemos muchas potencialidades que debemos de ir aprovechando una a una. La primera es que efectivamente tenemos que graduarnos. Tenemos que pasar de ser emprendedores a empresarios. Y esto en sí conlleva, digamos, que nos sentemos, que hagamos un alto en el camino y que planifiquemos mejor nuestros negocios. Que definamos, digamos, nuestras estrategias de crecimiento, que conozcamos bien al cliente, que tengamos esa información del mercado, yo lo llamo inteligencia de mercados, y que basado en lo que el cliente en verdad nos está pidiendo, podamos nosotros hacer nuestros planes de crecimiento. Los planes de crecimiento deberían de desarrollarse, digamos, a corto, mediano y largo plazo, y estoy seguro que si nos planteamos cómo podemos crecer en nuestro segmento, cómo podemos pellizcar un poquito más de ese espacio del mercado que tenemos, ahí van a estar las respuestas. Entonces la primera parte es, hagamos un plan de expansión basado en lo que el cliente en verdad nos está pidiendo. Y yéndonos un poquito más atrás, basados en los emprendedores o empresarios, yo recuerdo, ¿verdad? Y ustedes lo han visto, el cuadrante que presenta Robert Kiyosaki de empleado, el autoempleado, el dueño de empresa y el inversionista. Eso representa cambios. Sí. Y los cambios probablemente algunas personas lo ven como miedo. ¿Cómo me quito yo ese miedo para dar ese paso e ir hacia adelante? Porque a veces también no tenemos los recursos, no tenemos a los mentores que nos puedan apoyar, porque la idea está muy buena, los negocios son muy buenos. ¿Cómo hacemos eso? Sí, yo creo que tenemos ahí sí que trabajar mucho en nuestro interior, porque a veces son los miedos que nos limitan a crecer. La verdad es que siempre hay incertidumbre en los negocios, pero en verdad hay que hacerle caso a ese presentimiento de que las cosas pueden mejorar. Creo que por ahí podemos comenzar. Por otro lado, les tengo una buena noticia. A ver. El 79% de la riqueza en el mundo está en el sector comercial, en la parte privada. Entonces estamos hablando de que un 12% se puede, digamos, como concretar en la parte de los deportistas. Entonces están primero los empresarios, luego los deportistas, luego algunos funcionarios. Y bueno, creo que lo que sí está claro es que el dinero y la riqueza en el mundo está en el sector privado, está en el comercio, y creo que debería ser una apuesta, ya que tenemos pues esa riqueza cultural nosotros también, ¿verdad? Aprovecharla. Exactamente. Y si Santa Cruz del Quiché está dando esos pasos y está evolucionando, ¿en qué podrían ayudar los emprendedores o los nuevos empresarios a la población? Porque si vemos algunos productos y servicios, sin embargo, se va creciendo. Podemos ver profesionales, abogados, administradores, sin embargo, también ya es mucha gente. ¿Qué puede hacer entonces? ¿Qué pueden hacer las personas? Mira, yo creo que la pandemia nos dejó unas lecciones bien importantes. La digitalización de los negocios ahora ya no es una opción, yo creo que ya es una obligación. Luego hay servicios que llegaron, digamos, para quedarse. El tema de las entregas a domicilio. Las entregas a domicilio son un arte, no son, mira, contrata un patojo y anda. No. Desde cómo le preparo el producto, cómo se empaca, cómo se transporta, cómo se entrega, porque al final el que hace la entrega a domicilio resulta siendo el rostro de la empresa. Entonces, ahí aprendimos algunas cosas y eso creo que tenemos que tomarlo. La digitalización, los servicios, el acercamiento, y sobre todo alguien me decía, nosotros tenemos una empresa de comunicación, y alguien me decía, mira, pero es que necesitamos que por lo menos en los primeros 2 meses logremos, 2,000 nuevos seguidores. Yo le digo, mira, en verdad los negocios, aquí lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que ser comunidad. La gente
te recomiendo que salgas vos, porque a vos te conocen, el negocio no tanto, pero a vos sí, hagamos comunidad. Entonces, tratando de hilvanar un poco lo que me preguntabas de cómo podemos hacer más, yo lo que creo es que el aprendizaje que nos dejó el COVID, estamos en una etapa ahorita todavía post-COVID, digamos, pero lo que hemos aprendido ahí es que teníamos que innovar. Y teníamos que encontrar las maneras de llegar a nuestro cliente, sí o sí, indistintamente de las condiciones que hubieran, porque los negocios no pueden parar. Por otro lado, entiendo que también tuvimos que hacer revisiones de costos, porque los productos pues obviamente tenían pues un incremento, tuvieron que adecuarse a ciertas cosas, entonces tenemos que entender nuestro modelo de negocio y afinarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos y mejoramos nuestro modelo de negocio, eso se va reflejado al final en el usuario final. Yo creo, da la oportunidad de mejorar siempre nuestros negocios, el hecho de pensar siempre de manera empática. ¿Cómo hacemos para darle más valor a nuestro cliente? Y cómo podemos hacer nosotros para poder tener menores costos y tener mejores ganancias. Creo que por ahí está el dilema al nivel empresarial. Pero por el otro lado, también creo que hacer comunidad significa también dar parte de lo que nosotros hemos ido ganando y logrando a la gente que no tiene la posibilidad de pagar por nuestros servicios. Esto lo he visto, digamos, en algunas ciudades desarrolladas, no solo en Estados Unidos, sino también en Sudamérica y en Europa, y en verdad creo que este proceso de responsabilidad social empresarial hace que la marca sea cada vez más nuestra. Pueden llegar las marcas que quieran, pero la gente está identificada con su negocio. Entonces eso, generar comunidad, aprovechar la identidad, creo que nos va a mantener en el mercado hoy y siempre. Y eso es conocimiento. Ajá, y quiero retomar unos puntos que usted dijo. Hacer comunidad tan importante que es hoy en día para que las personas nos puedan conocer y que puedan tener la confianza en nuestro producto, en nuestros servicios. Y otra parte que sí estaría bueno hacer un podcast total de esto es la oportunidad de crecimiento que tienen las empresas o los empresarios cuando hay una crisis, ¿verdad? Esa ya la tomo como otro nuevo podcast, sería bueno retomarla. Todo lo que usted nos está comentando es el tema de estrategias, ¿verdad? De cómo poderlo hacer. ¿Qué otras podrían estar? Yo creo que hay, digamos, siempre el tema de la innovación para mí es fundamental. Hay que innovar. O innovamos o nos quedamos. Eso es sí o sí. Dejamos de usar el cuadernito para llevar las cuentas o para estar registrando algo, porque a nosotros nos pasó con un emprendimiento que tuvimos. Sabíamos, o sea, preparación, estudio y todo, y al lápiz y al papel. Hasta que yo le digo a Isis, ¿cuándo vamos a empezar a utilizar todo el sistema que ya existe? Y decidimos comprarlo. Nos facilitaba la vida, lo hacía más rápido, llevábamos un mejor control, un mejor registro, todo. Y cómo adaptarnos a todo eso. Sí, yo creo que la innovación es fundamental. Yo conozco un par de empresarios jóvenes de aquí de Quiché, otros empresarios de Chiché, que han implementado sistemas, digamos, CRM, que es un sistema de gestión de relaciones con los clientes. Y todo lo llevan en la nube. Y cuando se dieron cuenta, manejar sus tiendas, sus panaderías, sus restaurantes, estaba en el teléfono. Entonces yo creo que es en horas, hombre, eso es increíblemente importante, pero además de eso, el conocimiento que tenemos después del cliente. En verdad, el automatizar todos nuestros procesos ayuda tanto que después podemos ofrecerle a cada cliente algo totalmente personalizado y el cliente adora eso. Yo creo que en ese sentido todavía no hemos aprovechado al 100 la tecnología, y no solamente es un tema tecnológico, también tiene que ver con el tema de actitud, tiene que ver con procesos internos, tiene que ver con el famoso Customer Journey, que le llaman, ¿verdad? La jornada del cliente, esa ruta que el cliente desarrolla a la hora de llegar con nosotros a comprar. Entonces la creo que experiencia del cliente también. Hay que aprovechar esa experiencia, porque la gente ahora ya no solo te compra el producto, te compra la vivencia. Entonces eso es estratégico. Entonces en el tema de innovación no hay más que hacer. La segunda, que para mí es muy importante, la profesionalización de nuestros equipos. Yo lo que entiendo es
A veces nos da temor contratar a alguien más inteligente que nosotros, pero no, debería darnos miedo tener gente incompetente. Eso sí se debería dar mucho miedo, tener gente incompetente, eso es terrible. Yo tenía en mi proyecto, cuando comencé, 22 personas, ahora tengo 7. Cuando comencé teníamos más o menos 18 empresas socias, ahora tengo 112. Es decir, si nos quedamos con gente con talento, con gente comprometida, en verdad con eso podemos triunfar. Y en ese sentido creo que hay mucha inversión que tenemos que hacer en la parte del talento humano. De veras, no hay que tenerle miedo a la gente competente. A veces gastamos más teniendo gente incompetente, perdemos mucho. Y por último, yo diría, tenemos que conocer mejor al mercado. Nuestras estrategias de comercialización no pueden tomarse a la ligera. No podemos, incluso en la parte misma de comercialización digital, que es un canal nuevo, pero muy importante, no podemos aceptar al famoso Sobrinity Manager. En verdad, eso es, pero es peligrosísimo, además es bien caro. Es bien caro no invertir en nuestra imagen y reputación digital. Creo que fundamentalmente en la parte digital nos mantenemos entre 1/3 y un poco más o menos la mitad de nuestras horas del día. Entonces, si la gente está en el teléfono, ¿por qué vamos a invertir en otro medio que no sea el teléfono? Si sabemos que ahí le vamos a llegar a la gente, entonces hay que invertir, hay que hacerlo de forma estratégica, pero sobre todo de manera muy inteligente. No es solo tener presencia, es tener reputación. Y cuando hablamos de reputación, entonces las ventas comienzan a llegar, las conversiones comienzan a llegar. Pero si lo hacemos de manera empírica, solo pensando en, es que él diseña bonito. No. Hay que vender. Entonces, esto no es una cuestión de diseño, es una cuestión de estrategia comercial que aprovecha el canal digital para poder posicionar sus productos con sus clientes. Entonces, por ahí tenemos que irnos. No creo que hayan, digamos, grandes recetas. Sin embargo, estos son factores fundamentales que debemos de aprovechar para poder salir adelante. Y hay una última, y es donde yo creo que hemos invertido muy poco. Creo, y con el perdón de muchas amistades que tengo, hay necesidad de profesionalizar a los empresarios. Las decisiones vienen de la cabeza y cuando la cabeza no está bien, los resultados no llegan. A veces tenemos alta rotación de nuestro personal porque pensamos que los muchachos y las chicas no son tan pilas, pero es que no las estamos dirigiendo tal vez del todo bien. Los negocios requieren de empresarios bien capaces. Y no les digo que se metan a la universidad, lo que digo es, comencemos a ver el modelo de negocio, veamos costos, veamos procesos, veamos todas las herramientas que hay disponibles para hacer empresa y vámonos para adelante. Yo lo que creo es que hay muchos emprendedores que lo están haciendo y por eso están creciendo tan rápido. Uno dice, estos muchachos, ¿cómo fue que salieron tan rápido? Si yo creo que ellos no estaban tan fuertes como se ven. Es simple, ellos sí han tomado su modelo de negocio, su empresa en serio y han tratado de dar los pasos adecuados, con la ayuda adecuada, con la asistencia adecuada. Y a veces aquí no lo queremos aceptar, pero tiene que ver con muchos temores y muchas formas, algunas cosas que bloquean al empresario. Claro. Finalmente, ahí hay mucho trabajo que hacer y de veras, es más frecuente de lo que creemos. Claro, y en el tema que dice usted de profesionalizar a los empresarios también tiene que ver, porque muchas decisiones se toman con las emociones. Correcto. Entonces, tengo miedo o estoy enojado, entonces se toman esas decisiones y no es una decisión objetiva, ¿verdad? Yo creo algo. La emoción siempre va a estar, pero yo elijo el camino, si voy a estar eligiendo el miedo o si voy a estar eligiendo la fuerza que hay en mí para poder hacerlo. Entonces eso es importante. Yo quiero regresar un poco a algunas de las partes que mencionaste sobre el tema de la profesionalización, pero ahora hablando de las universidades que también tienen un rol muy importante. Contrata a alguien, a un profesional, y ese profesional llega con otras ideas que nada que ver con lo que está sucediendo ahora. ¿Qué se necesita hacer desde la formación? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho conocer a médicos. Los médicos pasan años y años, tanto de estudios como de experiencia, pero otras carreras se gradúan y la experiencia la inician hasta que después se gradúan. Entonces, ¿cómo tiene que ser eso también para que se sume, verdad, a que las empresas puedan desarrollarse?
Sí, hay un reto en la parte académica a nivel de país. Se profundiza un poco más cuando ya te venís al interior. Y la verdad es que sí es una alerta. Yo creo que las universidades están muy enfocadas en llevar el pensum, como bien lo han hecho hasta hoy. Pero creo que hay algunos factores que todavía han descuidado y que tienen que ver principalmente con la personalidad del profesional nuevo. Y creo que hay en algunos casos no se atreven a que los muchachos hagan ciencia. Y ciencia es innovar, es crear a partir de la experiencia que ya se tiene, pero también a partir de los nuevos retos que existen, ¿verdad? En Quiché estamos contratando mucho profesional de fuera. Los profesionales, por ejemplo, en materia de recursos humanos, en la parte de comunicación, en la parte de arquitectura, ingeniería, medicina. En verdad es que esas carreras no están. Están todas las universidades, pero en verdad las carreras nunca se actualizaron a las demandas que ahora el mercado tiene. Entonces muchos de mis hijos han tenido que salir de Quiché para poder fortalecer sus habilidades, sus destrezas y poder ofrecer una mano de obra con calidad, pero también con compromiso, porque en verdad el quichelense, cuando se compromete, en verdad pone su nombre de por medio. En cambio, a lo mejor vienen profesionales que por abarcar mucho aprietan poco y finalmente no entregan los productos que son. Yo lo que creo es que ahora tenemos una oportunidad también de que hay mucho profesional que ha visto en Quiché una oportunidad de crecer, de poder servir, y ahí podemos aprender mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay profesionales muy comprometidos con las personas, con los resultados, y eso en verdad nos hace crecer como sociedad. Y el lenguaje, ahora que lo menciona Johnny, es importante, ¿verdad? Vienen otras personas y ven las oportunidades. Eso significa que también en la forma en la que yo percibo y observo me doy cuenta que puedo ayudar y puedo contribuir en esto. Pero si mi lenguaje es, aquí no hay oportunidades, aquí no se puede hacer esto, aquí no se puede hacer lo otro, ¿cómo voy entonces a desarrollarme? Porque nosotros construimos nuestra realidad. Correcto. No puedo decir que la realidad, digamos, que vive Isis, que vive Johnny, que vivo yo, es la misma, ¿no? Cada uno la ve de una manera distinta. Por ejemplo, solo contrastando, yo he ido a Honduras, también has tenido la oportunidad de estar en Honduras, y yo veo una potencia también inmensa. O sea, tenemos recursos en Centroamérica muy grandes. Y cuando escucho hablar a algunos, no, es que aquí no se puede por esto, no, es que aquí no existe esto, yo digo, ¿será que no hemos cuestionado esas ideas? Fíjate que para ir, digamos, en función de lo que decís, hasta hace una semana teníamos disponibles 36 plazas en 3 negocios diferentes. Y algunos allá afuera dicen, es que no hay empleo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Están viniendo de otros departamentos a cubrir esas plazas porque localmente no las hemos aprovechado. Tiene que ver mucho con la actitud, tiene que ver mucho con esa forma en que los padres también hemos estado guiando a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, una cosa es la parte académica, la oferta como tal, pero hay otra parte que tiene que ver con el apoyo y la guía que tenemos que dar los padres a nuestros hijos, porque no puede ser posible que me digan que no hay empleo y pasamos casi un mes con 36 plazas que no las pudimos colocar originalmente y tuvimos que traer de fuera. Entonces, creo que sí hay oportunidad. Quiché es una ciudad de muchas oportunidades, pero creo que tenemos que trabajar en 2 aspectos fundamentales. Uno, creo que es la inteligencia emocional. Esto es fundamental para poder abordar los negocios. Y por el otro lado, tenemos que trabajar mucho en liberarnos de algunas creencias que nos dicen que no podemos servir. Eso en verdad nos limita muchísimo. Gente dedicada a las ventas con éxito en Santa Cruz del Quiché encontramos muy poquito. Entonces tenemos que traer de otros lados. ¿Pero por qué? A lo mejor son muy ágiles, pero no se atreven. Tenemos que atrevernos. Creo que por ahí va. Y eso nos lleva al tercer punto, ¿verdad? De estas actitudes, que es cómo los valores que uno tiene puede contribuir a ese crecimiento empresarial. ¿Cuáles serían como esos puntos a valorar? Porque a veces uno dice no hay trabajo, pero ¿qué es lo que está valorando para que no sean encontrar coherentes, el trabajo? que sean coherentes Claro. los valores con lo que estamos diciendo y haciendo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que hay, como siempre, hay cosas puertas adentro y puertas hacia afuera.
Creo que puertas hacia afuera siempre he pensado en lo que hoy hablábamos al inicio, en la asociatividad. Yo creo que vamos a hacer, acopio de aquella famosa frase que dice que solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Creo que eso no lo hemos acuñado todavía y creo que por ahí va. Por el otro lado, creo que dentro de los valores que nosotros tenemos que aprovechar muchísimo ese ADN comercial que tenemos en Quiché y sacar todo ese potencial que tenemos, porque en verdad no entiendo cómo nuestros paisanos triunfan en Guatemala, en barrios, en Estados Unidos, que es un factor súper importante para la economía del país, y la gente que estamos acá no lo aprovechamos. Es decir, ahí creo que tenemos que ir balanceando y tenemos que ir creciendo. Tenemos una riqueza histórica, cultural, natural. En verdad yo soy feliz de vivir en Quiché. Cuando a mí me dicen, mira, hay oportunidades de empleo en Guatemala, yo me la pienso. Y tengo ya un buen tiempo de servir aquí en Quiché, en la región, digamos, de Occidente, y yo me lo disfruto, hasta para movilizarse de un punto a otro. Entonces, toda esa riqueza tenemos que transformarla, tenemos que materializarla, porque si no, no desarrollamos, no crecemos. Y no es solo responsabilidad de las autoridades, que sí la tienen. Hay responsabilidad nuestra como ciudadanía y hay responsabilidad también del sector empresarial, que es importante que vaya nutriéndose y vaya formalizando esta tarea que es tan importante, y que vayamos, digamos, generando esa dinámica que los municipios, que los países demandan, ¿verdad?, para poder desarrollarse. ¿Cómo ha sido ese valor? Porque yo lo tomo como un valor del aprendizaje en el intercambio de experiencias dentro de tu gestión. ¿Has llevado a otros empresarios a conocer otros modelos de éxito? Porque eso es importante. A veces uno se siente como estancado y dice, ya no sé qué hacer. Sin embargo, otra persona tiene como esa respuesta. Dice, no, qué fácil. O el otro puede aprender también de él. ¿Cómo ha sido eso? Mira, yo creo que esto de servir siempre de puente, de servir, digamos, como nodo de red, eso es algo que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo entiendo, digamos, que la experiencia que me ha dado la oportunidad de viajar a otros países me ha dado chance de demostrar que sí se puede. Uno. Dos, es que he visto que aún dentro de los mismos municipios el problema es que no nos hablamos. Hay gente muy buena produciendo esto que necesita el otro y no se conoce. Entonces no hay una oportunidad de generar ese vínculo. Entonces creo que dentro de las tareas que he estado desarrollando, y es donde a mí me hace profundamente feliz, porque he podido vincular a algunos empresarios con otros para hacer negocios, y la vinculación per se a veces no se le da valor, pero les digo que sí tiene. Entonces, para mí lo fundamental aquí es que tenemos que comenzar a pensar que el competidor no está aquí a la par. El competidor está un tanto fuera, y ahora con la globalización más. Así que la invitación siempre es a fortalecerse desde dentro, a asociarnos, a creer y a crecer. Y este es un pueblo joven, Johnny, en las estadísticas, Imagínate, porque ese es un recurso importante. Imagínate, estamos hablando que el 72% de la población de Quiché, estamos hablando del municipio de Santa Cruz, es menor de 30 años. Wow. Ese es un bono demográfico increíble que, bueno, pensando de forma positiva, debemos de aprovecharlo. Claro, y qué importante es para ustedes también, amigos que nos están escuchando, el saber que yo tengo todas las habilidades y recursos y muchos años para poder construirlo. Yo veía un poco del tema de estadísticas y, por ejemplo, los países europeos tienen un nivel más alto de longevidad. Mucha gente emigra, por ejemplo, a España, va a cuidar a ancianos, a otras personas, y dejamos nuestro país. Sabiendo de que aquí pudimos hacer también algo importante y contribuir con lo que teníamos. Retrocediendo un poco, vos mencionabas la parte de los sueños. ¿Cómo alentar a nuestros hijos desde pequeños a que sigan, construyan y logren ese sueño que tienen? Porque cuando están chiquitos se les dice, sí, que vas a ser un astronauta, que vas a hacer esto y lo otro, y se les aplaude. Pero cuando ya empiezan a crecer, no, usted esto y esto y esto. Y pareciera que esos sueños se matan. Pero estamos matando realmente quizás la vida del soñador, de ese joven o de una población entera. Sí, mira, el tema de soñar es importantísimo, principalmente soñar despierto, porque esos son los sueños que se materializan. La responsabilidad de los padres con los hijos es alta.
Y creo que una de las preguntas que a veces evitamos o no nos la planteamos es, hijo, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Y por el otro lado es, ¿cómo puedes lograr eso que te hace feliz? ¿Y en qué te puedo apoyar? No es mi responsabilidad, pero sí lo voy a apoyar. Y por último, es que hay un aspecto, en el mejor de los casos, astronauta, qué sé yo, bombero, policía. En el peor de los casos, ya cuando los niños van creciendo, les decimos, mira, tenés que estudiar porque si no, no vas a conseguir un buen chance. Ahí creo que los estamos matando, porque en verdad, sí, ya dije, la riqueza en el mundo está en el comercio. Y les estamos, digamos, moldeando para que busquen ser empleados, que no tiene nada de malo. Claro. Pero qué mejor será aprovechar ese ADN comercial que tenemos en el departamento y poder como potenciarlo y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Te voy a regalar una herramienta que te va a permitir ser feliz, pero además de eso te va a permitir generar dinero. El valor del dinero a veces no lo tenemos en nuestras vidas, y el valor del dinero es fundamental, porque si bien es cierto, como alguien dice, el dinero no lo es todo, pero ayuda muchísimo. Entonces, esos valores, esos pequeños fragmentos que vamos colocando en el subconsciente o en el consciente de los hijos, en verdad después se vuelven aspectos que les limitan en la vida. Creo firmemente que hay que darle a nuestros hijos herramientas para que sean felices y que se las procuren, porque en verdad también pasa que a veces queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos y ahí los podrimos, los arruinamos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se saben valer por sí solos. Aquí tenemos un bono demográfico importante. El sueño, en verdad, debería ser el sueño quichelense, el sueño guatemalteco. Ese sueño en donde nosotros podemos, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia riqueza, construir un modelo diferente, a pesar de que a veces hay muchas decepciones en el ámbito eminentemente político, pero creo que también es porque muchas veces no nos proponemos ese reto de poder transformar incluso no solamente la sociedad, no solamente la economía, sino también la clase política. Ahí hay un reto importante que, aunque no tiene que ver mucho con el factor que hoy estamos tomando como tema central, influye. Así que creo que debemos de atrevernos a soñar y debemos darle las herramientas a nuestros hijos para que vuelen. En verdad, yo les decía que criar a nuestros hijos también es como volar barrilete. Tenemos que darles hilo para que vuelen y después jalárselos un poquito para que se estabilicen. Entonces, en ese sentido, creo que podemos contribuir muchísimo a la economía desde la familia. Claro. ¿Y hay dinero aquí en Quiché, Johnny? ¿Te imaginas? Estamos hablando, fíjate que tengo un informe que recién acabo de recibir, y es de dónde salieron las personas que emigraron y que están generando el factor número 1 del Producto Nacional. Wow. Entonces, el 18% de los migrantes que salieron a Estados Unidos salieron de Quiché y Huehuetenango. El 18%. Estamos hablando de una quinta parte. Pero cuando ya vamos a los números, estamos hablando que el 26% de los ingresos, digamos, de las remesas, vienen de gente originaria de Quiché y Huehuetenango. Te lo doy a nivel regional, pero te puedes imaginar que es más de un cuarto de ese Producto Nacional Bruto que está viniendo de los migrantes que salieron de esta zona. Entonces, hay una importancia grandísima del migrante, de la remesa como tal, pero aquí viene la noticia triste. No estamos invirtiendo ese dinero que está viniendo. El 48% va para el consumo diario. Hay un 17% que va a la construcción, que todavía se salva un poco. Y de ahí estamos hablando de un 5% para la educación. Y paramos de contar, las cuentas son bien, bien tristes en ese sentido, y tiene que ver mucho con nuestra forma de disponer de los recursos y también de nuestros sueños y de nuestros planes de crecimiento. Porque en verdad el consumo es bueno, yo no digo que sea malo, porque eso incluso de lo que estamos hablando es de negocios. Sin embargo, sucede que cuando el migrante piensa en volver a su tierra y voltea a ver a su patio, ve que no tiene lo que esperaba.
¿Por qué? Porque las inversiones no han sido inteligentes. Y creo que ahora, en Quiché, tenemos la oportunidad de poder asesorar muy bien a la gente para poder planear sus negocios, incluyendo a la gente que está en Estados Unidos para volver. Ahora recién estamos constituyendo una cooperativa en una aldea. Wow. Estamos haciéndolo en alianza con un coreano, amigo mío. Y vamos a hacer una cooperativa en donde, como decía alguien, no haya necesidad de que los muchachos vayan a Estados Unidos, sino que los dólares vengan para acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomando el potencial que tiene Panaxit, por ejemplo, con los textiles. Y no les digo más porque en verdad Claro. la cooperativa está naciendo, pero lo que sí sé es de que unidos vamos a lograr más, y estoy seguro que con profesionalización e innovación vamos a llegar mucho más lejos. Y esa es la oportunidad que se tiene, ¿verdad? Poder abrir los ojos y ver que hay tanto por hacer, porque a veces uno dice, es que no hay, pero hay que abrir los ojos realmente para ver, hay oportunidad aquí, acá, hay que hacer esto, esta es la necesidad, lo que hablamos la vez pasada en un conversatorio que teníamos, qué es lo que necesita la gente para que uno lo pueda también cubrir, ¿verdad? Yo creo que todo lo que estamos hablando hace ver que uno tiene sueños también, porque queremos ver nuestros lugares de una mejor forma. Y ahorita que hablábamos de esto, de las conversaciones que hemos tenido, a veces hablando le digo, ¿qué pasaría si todo el guatemalteco fuera emprendedor o empresario? Todos, ¿a quiénes les vendemos? Tenemos a los demás países para poder venderles. Y a mí me gusta bastante porque hay que reconocerlo, que un país súper vendedor mundialmente, Estados Unidos, ha aprendido a vender, y obviamente esa asociación que mencionas y irnos profesionalizando, porque a mí me gusta estar aprendiendo. Yo veía, por ejemplo, las habilidades que ahora tienen los vendedores profesionales y los que no son profesionales. Uno va a un centro comercial y estás viendo un vendedor sin verlo, porque uno entra, te estimulan y hacen que compres. Entonces, qué importante es que podamos invertir y que podamos creer que como país nosotros podemos ser una potencia mundial. Hay países que quizás empezaron más de cero, países asiáticos, y lograron construir pues ahora una gran nación. Yo quiero preguntarle, Johnny, ¿cómo ve Quiché? ¿Cómo ve el tema regional también, si lo queremos mencionar? Pero ¿cuál es ese sueño de cómo quisiera ver usted a futuro todo este tema de nuestros municipios, y especialmente Santa Cruz del Quiché, de aquí a un futuro? ¿Cómo la quisiera ver? Bueno, quiero tal vez, digamos, antes de decirle cómo la quisiera ver, yo lo que quiero también es como mencionar que tenemos una posición geográfica privilegiada, Sí. Santa Cruz. Uh-huh. Tenemos salida a Cobán, salida a Guatemala, salida a Solola, salida a Xela, salida a Huehue. En verdad somos privilegiados en cuanto a nuestra posición geográfica. Sí. Es increíble lo privilegiado que somos. Ahora le voy a hablar de mi sueño. Sí. Creo que el sueño de muchos quichelenses, incluyéndome, que yo soy un quichelense por emoción, creo que tiene que ver mucho con un modelo de desarrollo donde la gente viva en paz, que tenga salud, que tenga educación, pero que tenga plata en la bolsa. Y eso se logra no con cascaritas de huevo güero, como bien dice el dicho. Eso se logra esforzándonos, aliándonos, prestando buenos servicios, pero sobre todo teniendo una visión común. Y aquí me quiero detener. Uh-huh. Mi experiencia como observador electoral en Alemania en el año 2009 me hizo llegar a un lugar donde estaban como 25 jóvenes entre 15 y 17 años. Y para hacer el cuento corto, les preguntaba qué estaban haciendo. Ellos me decían, estamos decidiendo cómo queremos ver a nuestra ciudad en los próximos 25 años. Estábamos en Berlín. Para mí Berlín no le faltaba nada, pero para ellos sí les faltaba. Uh-huh. Entonces les pregunté que qué le faltaba a Berlín, y me estaban diciendo que era una ciudad hostil para los jóvenes. Wow. Que era una ciudad que estaba construida solo para viejos, y que ellos no querían eso. Y que en los próximos 25 años ellos iban a trabajar en la parte política, en la parte empresarial, en la parte de ONG, en la parte social, en la parte, bueno, me mencionaron académica,
había mucho activismo ahí. Ellos estaban planeando su ciudad para los próximos 25 años. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Quiché nos falta platicar de qué tipo de municipio queremos. Sí. Y nos falta platicar sobre qué tipo de departamento queremos. Y sobre todo nos falta platicar cuál va a ser nuestro aporte, cuál va a ser el aporte de los sectores para lograr eso. Creo que la apatía nos tiene así, como nos estamos ahora. Creo que el hecho de que no conversemos sobre estos aspectos que hoy, gracias a ustedes, estamos conversando, esto en verdad nos va a hacer llegar a donde queremos. Mientras tanto, creo que los sueños individuales no nos van a llegar a ser muy lejos. Vamos a triunfar algunas familias, pero el departamento va a seguir siendo el mismo, y eso es una verdadera pena. Yo no me quiero quedar con ese pesimismo, porque he visto jóvenes, señoritas, empresarios, académicos, gente muy buena a echar punta todos los días. El problema es que estamos dispersos. Entonces creo que el llamado siempre es a la unidad, a que soñemos juntos, que definamos qué tipo de municipio queremos, sobre todo qué tipo de Quiché merecemos. En verdad, por ahí está el desafío, pero yo sueño con un municipio, como les dije, en donde todos tengamos salud, educación, paz, pero sobre todo platita, ¿verdad? Es muy útil para poder pagar nuestros servicios y vivir tranquilamente. Y es una herramienta necesaria en la vida. Prosperidad. Estamos hablando de una prosperidad y se une en nuestro sistema. ¿Quién va a estar, como decíamos, triste por poder pagarle una buena educación a los hijos, adquirir servicios médicos y más que son necesarios? Como dices, lo veíamos, testimonios de personas que probablemente pudieron salvar la vida de algún familiar, pero no contaban con los recursos. Y tampoco podemos decir todo el tiempo vamos a depender solo del gobierno, porque uno también quiere hacer el uso de otras organizaciones o entidades que nos brinden ese servicio. Sí. Así es, así que ahí está el sueño. Está puesto en la mesa. Vamos a ver cómo nos sumamos. Hay que unirnos. Es que eso, ¿verdad? La unidad hace muchas cosas, y siento que solo, como dice usted, hay sueños individuales, pero individualmente, ¿qué va a pasar? Solo se queda en, yo hubiera querido, pero no, y eso es muy importante. Retomando un poco el tema de estas 3 actitudes básicas, ¿verdad? Para de pasar de emprendedor a empresario, ¿cómo ha sido su experiencia de pasar realmente de emprendedor a empresario? Pues he tenido algunas experiencias del lado personal, pero más en la parte profesional. Y lo que hemos visto es que muchos no saben que pueden hasta que se les muestra. Entonces creo que hay mucha necesidad de poder asociarnos con gente profesional y que no solamente dicen que saben hacerlo, sino que saben hacerlo. Entonces para mí el reto está en que los emprendedores siempre se asesoren bien, que contraten gente buena y que no tengan temor a crecer, porque en verdad la potencialidad en el departamento existe, en verdad no solamente en el departamento sino en la región. Entonces yo creo que por ahí deberíamos de llevarlo. Y por último, creo que también después de que tengamos el plan de expansión hay que ponerle rueditas, hay que ponerle acción y hay que comprometerse, pero sobre todo hay que tratar de comprometer a todo el equipo. El emprendedor por naturaleza tiene mucho autoempleo y son casi siempre empresas familiares. Entonces, aún siendo familiares, la invitación es a que logren acuerdos pequeños, comunes, que les hagan avanzar. Y esto estoy seguro que les va a permitir llegar muy lejos. Por último, el hecho de pasar de emprendedor a empresario tiene que ver mucho también cómo vemos el negocio y cómo vemos el mercado. Creo que el empresario tiene una característica fundamental. Siempre está 10, 11, 12 pasos adelante. Mientras que el emprendedor está pensando en las banderitas del 15 de septiembre, el empresario está pensando en el Día del Cariño, en el Día de la Madre del próximo año. Es decir, esto ya pasó. ¿Por qué? Porque ellos planearon con tiempo. Ahí está la diferencia. Wow. Muy bueno. Muy muy contentos, porque creo yo que como valor, como nos conocemos con Johnny, también el apoyo ha contribuido bastante. Sí. Tener ese acompañamiento, esa mentoría y personas que te sumen, personas que sean parte de este círculo y de poder. Yo estoy muy agradecido con tu persona, Johnny, porque nunca he escuchado
ante las propuestas que te he hecho, no se puede, no, mira que esta idea no es buena, mejor no lo hagas. Simplemente, esto es útil para vos, dale, hacelo, pero no te echan para atrás. Entonces, qué importante es también escuchar a personas que nos inspiran, como se llama este podcast. Entonces, gracias, Johnny, por eso también. Gracias. Con gusto, la verdad es que la inspiración, como ustedes dicen, es colocar ese granito en el corazón de otro, y eso a mí me ha apasionado siempre. Y bueno, digamos, pensando en lo que me has propuesto siempre, siempre hay formas de hacerlo. Hay gente que a veces nos dice que hay 200 formas de no hacerlo. Yo digo, siempre encontramos una forma de sí hacerlo, y de hacerlo con calidad, y a veces hacerlo aún no habiendo ningún precedente. Así que si alguien dice que no ha podido, pues ese es su problema. Yo siempre creo que se puede. Buscar siempre el cómo sí, no el cómo no. Pues muchísimas gracias por este podcast, por esta oportunidad que nos ha dado. Yo creo que a los que nos han escuchado, si tú estás ahí escuchando este podcast, tengo la confianza de que se te abrieron la mente con un montón de oportunidades de crecimiento y etcétera, y eso es lo que nosotros queremos. Realmente, pues aquí estamos, tenemos nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Recuerda que en Facebook, Instagram y YouTube es Calidad de Vida, y en Spotify es Más Inspiración. Claro, y pueden seguir también las redes sociales de Johnny, también las redes sociales con su empresa de comunicación y estrategia para los servicios que ellos ofrecen. Ya tenemos una buena opción también en Santa Cruz del Quiché, y lo mencionaba él, hay que innovar. Entonces yo creo que es la oportunidad. Nosotros no nos quejamos de nada, hemos tenido un equipo y acompañamiento profesional, agradecidos con Marcelo, con Alan, con Kevin, que son muy buenos, personas que de verdad se entregan a lo que aman. Mis redes sociales, Ademar Girón, Neurocoach. Muchísimas gracias entonces, Johnny, y esperamos tenerlo en otro podcast por aquí. Hay varios temas ahí. Con gusto. Muchas gracias, nos vemos. Un gusto.